Bueno, ya Lina hizo la introducción, yo estoy aquí también sumándome al agradecimiento y a la felicitación a todos ustedes por estar presentes en este encuentro que a quienes yo represento, que somos a los pediatras de Colombia, nos sirve para aprender no solo de enfermedades que estamos tratando en el salón central donde están algunos profesores invitados, sino aprender de las inquietudes de ustedes y aprender con ustedes a manejar lo que ambos grupos que estamos, o los distintos grupos que estamos aquí representados, tenemos como responsabilidad mayor, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hicimos este encuentro, que hoy nos permite a todos los que estamos, vuelvo a repetir, sentarnos aquí en representación de ellos, de los niños, en este caso de la Boquilla, que representan a los niños del país, que hoy nos vienen a decir nuevamente que necesitan del apoyo de un adulto para orientarlos adecuadamente en este tema que se trata de hablar de salud y de problemas que ellos enfrentan en el colegio y que enfrentamos las distintas personas que estamos involucrados en atenderlos, fundamentalmente liderados, en el caso de los colegios privados, por las enfermeras escolares en algunos de ellos, y en el caso de la hermana Elizabeth, que con la venia de todos los demás quiero presentar con un enorme orgullo, porque la he conocido durante una correría que hemos hecho los meses antecedentes en la preparación de este evento, porque si bien yo me siento muy orgulloso de dirigir un simposio que hoy tiene 2.300 participantes doctores y un encuentro como esto que tiene 600 personas, la hermana Elizabeth es la rectora de un colegio de 2.600 niños. Y la hermana Elizabeth es rectora, doctora, enfermera, guía espiritual, guía de salud y me dijo ahora que hasta ambulancia. Un aplauso para ella. Que representa todo lo que estas personas que hemos tratado de conocer mejor, ella resume en toda su guía espiritual y su amabilidad. Que vuelvo a repetir, gracias hermana Elizabeth, gracias a Viviana, que además también tengo el honor de presentarla como una paciente mía, lo cual para mí es doblemente satisfactorio, a Adriana, que es la nutricionista, y a Mónica, que está en representación de enfermería. Vamos a hablar de alimentación y nutrición en la escuela. ¿Qué estamos enfrentando los pediatras? ¿Qué están enfrentando las personas que están involucradas en la atención de sus hijos en las escuelas? ¿Y qué están enfrentando ustedes cuando seguramente se enfrentan a la necesidad de aportar, de hacer algunos aportes para la lonchera, que tienen que ver que su hijo desayuna o no desayuna porque pasa más o menos temprano la ruta escolar o el bus escolar que tienen que coger? ¿Y cuáles son las indicaciones? Adriana, tú, por ejemplo, ¿qué pensarías para empezar a hablar en este conversatorio en el que ustedes van a participar del desayuno? O sea, el desayuno para un niño y una niña es importante. Buenas tardes. El tema del desayuno es una comida muy, muy importante. La palabra desayuno quiere decir romper el ayuno. Cuando yo llego al colegio y no he tenido la oportunidad de romper el ayuno porque me levanté tarde, porque de pronto la disponibilidad de alimentos no era la más adecuada, el proceso de aprendizaje va a ser un poco difícil. Entonces, es súper importante tratar de privilegiar el desayuno en los niños
Y por ejemplo, no sé si aquí pase, pero por ejemplo, yo vengo de Bogotá, a los niños los recogen los buses a las 5:15 de la mañana, llegan a las 7 al colegio. Pues muchos niños no están en capacidad de recibir los alimentos tan temprano porque se marean. Entonces un consejo, si es una ruta demasiado larga, es tratar de dividir el desayuno en 2 partes, es decir que el niño, si se puede, se tome una avenita en leche, por ejemplo, y pueda llevar la frutica para complementar apenas se baje del bus, y eso tiene que ser pues indudablemente en combinación con el colegio, porque si no, si el colegio no va a permitir eso y todos los niños se bajan del bus a comerse su frutica y no llegan a la clase, pues se puede convertir en un lío. Y en los niños que de pronto, como en Cartagena, que no tienen que manejar distancias grandes, o en Santa Marta, es tratar de enseñarles que es muy, muy, muy importante, y hacerles el énfasis a los niños, porque los niños tienen una capacidad para aprender brutal. Si uno les explica que si llevan combustible en su cabeza, en su cerebro, pues van a aprender más, va a ser más fácil el proceso de aprendizaje, va a ser más fácil la adherencia a los estudios, ellos van entendiendo, y hay que comprender que en la medida en que se pueda, se debe proporcionar algún alimento que proporcione proteína. Proteína es un vaso de leche, proteína es una mezcla vegetal como la bienestarina, que todos conocemos, que es una mezcla que produce el bienestar familiar de un valor nutritivo muy, muy, muy importante, tanto que reemplaza la leche, y debe ser acompañado por un alimento que dé energía, un pan, una mogolla, una avena fría, en el caso de tierra caliente, una avena caliente en Bogotá, que permita que tengan por lo menos un alimento formador, porque tenemos que ser conscientes que nuestros hijos están creciendo, se están formando, y que tengan un alimento que les dé energía para poder empezar la rutina. Mónica, en los colegios, Mónica es enfermera de un colegio privado en Bogotá, repito que es una realidad diferente que ahora vamos a tocar. En los colegios privados hay una facilitación por parte del colegio mismo para que el niño, por ejemplo, tenga esa oportunidad que plantea Adriana, que es de dividir su desayuno y de alguna forma más temprano que la merienda de media mañana pueda tomar la otra parte del medio desayuno que le faltaría para tomar, ¿o no? Buenas tardes para todos. Realmente es muy rico poder estar en este espacio, les agradezco mucho porque pues es un lugar, una hora, viernes en la tarde y con el calor, así que realmente es muy importante para nosotros poderles dar a conocer estos puntos de vista, porque quiere decir que ustedes están interesados en esto. A la respuesta del doctor Villamizar, pues sí, nosotros, yo represento a un sector privilegiado, es un colegio privado de Bogotá, que finalmente no está ajeno a todos los inconvenientes que podrían estar cualquier otro colegio, por otros motivos y por otras razones, pero también nos llegan los niños sin desayunar por el motivo de que la ruta los recoge muy temprano, pero también nos llegan por costumbres, no están acostumbrados a desayunar muy temprano. Se nos presenta la necesidad de que muchos niños no tienen un papá y una mamá al lado, sino es una nana, un conductor, una persona que no está atenta. Es decir, nosotros tenemos los mismos problemas por diferentes razones. Los colegios tratan de suministrarles el desayuno a los niños a la media mañana, y nos encontramos muchas veces con que los padres no lo aceptan. Se les da por medio de una nutricionista, hay un equipo que revisa las necesidades alimenticias que tienen los niños. Gracias. Y nos encontramos que muchas veces los padres de familia no tienen la costumbre. Y aparte de que probablemente compran el desayuno de los niños, envían loncheras con paquetes, con gaseosas, con alimentos que no cumplen con esos requisitos. Yo pienso que la nutrición
no es una cosa que la familia debe de dejar aparte, es un factor y es un ejemplo. Papá y mamá, si papá y mamá desayunan en casa, independientemente del factor económico, independientemente de las costumbres, los niños lo van a hacer. Cuando lleguen a casa, cuando lleguen al colegio, tienen un desayuno y deben tomarlo. Ahora tenemos otro inconveniente y son los horarios extracurriculares tan largos. Los niños pueden llegar al colegio 7 de la mañana y muchos niños de nosotros están hasta las 6:30 de la tarde en los colegios, en múltiples actividades. Y cuando los niños comienzan con dolor de cabeza, con mareo, y comienza uno a hablar con ellos y resulta que no han comido, sencillamente. Muchos de nosotros niños llevan el dinero porque tienen la facilidad de llevar el dinero al colegio y las tiendas escolares tampoco ayudan mucho, entonces han estado comiendo absolutamente dulces y hamburguesas y comida rápida sin tomar sus alimentos adecuados y lo que finalmente deberían comer. Entonces son las mismas necesidades de la alimentación que tienen por diferentes causas. Yo quiero que ustedes, alzando las manos, que creo que es más fácil para que ¿cuántos de sus hijos que envían al colegio desayunan antes de irse para el colegio? ¿Cuántos, por favor bajen la mano, cuántos no desayunan? Bueno, la mayoría, aquí son comelones todos los de la costa. Hermanita, y de los niños de la boquilla, que le llegan a usted al colegio, ¿cuántos van desayunados? Los niños de la boquilla tienen una jornada, los de bachillerato, de 6:30 hasta el recreo, que es las 9:45. Estos chicos en su mayoría no desayunan, pero nosotros tenemos una connotación diferente. A la hora del recreo, como no tenemos patio, todo mundo sale a buscar qué comer, pero he ahí la cuestión cultural que nosotros tenemos. Ellos salen a una mesa de frito, salen a la tienda, comen pan, no toman un yogur, sino toman pan, gaseosa, o van y rebuscan en la casa lo que quedó. La mayoría come la comida calentada que quedó de la noche siguiente, ¿sí? Y entonces allí hacemos una mezcla potencializada con la bendita cebollita y todo lo demás que quedó, y el muchacho toma esto con un café con leche y vuelve al colegio. Los más grandes no tienen lo que tienen los alumnos pequeños. A los alumnos pequeños, en las 4 sedes de primaria, se les da un desayuno que corresponde a un huevo, un pancito y una lechita industrializada. A otros se les da variado, diferente cada día. Unas veces huevo y arepa, otras veces lo que les da el distrito. Pero ¿qué sucede? Que eso es muy poquito. Nuestros alumnos, nuestros niñitos están acostumbrados a ver medio plátano o un plátano de tajadas, un plato de tajadas, un huevito, y con eso se aguantan. Pero los que van sin desayunar se tienen que tomar la lechita, no fría, sino al clima, caliente, con un banano en la media mañana, o eso es lo que se les da normalmente de merienda, un banano, una lechita y un bocadillo. Y al almuerzo reciben una ración pequeña de alimento que bueno, los padres de familia… Dejemos ahora ¿sí? Dejemos el almuerzo ahora como
acabamos de almorzar ya, por ahora dejemos. ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos en colegios privados? ¿Y cuántos en colegios públicos? Ok. ¿Cuántos de ustedes de los colegios públicos le hacen la lonchera a los niños? ¿Llevan lonchera? Muy pocos. Y de los colegios privados, supongo yo, muchos más. Entonces la lonchera en los colegios públicos entiendo que de alguna forma se suple con lo que el distrito ofrece allí, que tiene algunas deficiencias y que son complementarias a alguna alimentación que también viene siendo deficiente, pero que tendremos que buscar. Yo quiero hablar brevemente de la lonchera, brevemente de las loncheras, que fundamentalmente por lo que vemos es una de las inquietudes de las mamás que tienen los niños en colegios privados. Adriana, ¿qué debe contener una lonchera? Primero, ¿es útil tener, Antes que de haya una empezar lonchera? a hablar de las loncheras, creo que es importante que todos sepan que esos refrigerios que manda el gobierno, ustedes tienen la posibilidad, junto con los rectores del colegio, junto con los profesores del colegio, de formar un comité de alimentación escolar que vele porque ese refrigerio que se está ofreciendo cumpla con unos requisitos nutricionales. No hay que comer callado ni decir, no, eso fue lo que mandaron. Entonces, en los colegios se pueden armar comités de alimentación escolares donde pueden estar los padres, naturalmente el rector del colegio, algunos delegados de profesores y algunos niños de bachillerato, 1 o 2 niños de bachillerato que ayuden a velar porque no pasen las cosas que estamos oyendo permanentemente que están pasando. Entonces eso es una forma de que ustedes sepan y se empoderen que ustedes están en capacidad junto con los miembros del colegio de exigir que eso que se está diciendo que van a mandar debe llegar. Y en cuanto al tema de las loncheras, como hablábamos aquí con Mónica, la enfermera de Bogotá, cuando son jornadas muy largas es muy importante que haya una media mañana. Pretender que un niño que se desayunó a las 6 de la mañana tenga energía en su cabeza hasta las 12, 1 del día no es posible. Entonces es importante, vuelvo y repito, que lleven algún alimento que dé energía, puede ser una fruta y un pancito, y no hay que recurrir a cosas costosas. Hay que pensar que en la medida en que encontremos cosas más frescas, menos elaboradas, gastamos menos dinero y comemos mejor. Si ustedes comparan el precio de un paquete de papas que, pues la verdad no sé, pero creo que un paquete de papas vale como 1.500 pesos y uno puede conseguir una mogolla que vale 200 o 300 pesos, pues indudablemente le estaba aportando calóricamente a algo parecido, pero nutricionalmente muchísimo más sano, una mogolla que un paquete, sin que aun contar pues los líos con la cantidad de sal que puede tener un paquete. Entonces simplemente es asegurar algo de energía. ¿Por qué hablo tanto de los alimentos que dan energía? Porque son niños que están creciendo, que corren, conversan, aprenden, son muy activos y tienen un aporte de energía muy grande y tiene que estar también acompañado de aquellos alimentos formadores, vuelvo y repito, como dice la hermana, una lechita, un huevo, un yogurt. Y hablando del huevo, es importante que sepan que los niños pueden comer huevo diario, y si yo por alguna casualidad de la vida lo único que tengo para ofrecerle a mi hijo es un huevo al desayuno, un huevo al almuerzo y un huevo a la comida, no pasa nada. El niño no se le va a enfermar el hígado, no se va a poner amarillo. Entonces es tratar de encontrar en los recursos que tengamos, generosos o no tan generosos debido a las circunstancias de cada cual, encontrar que sí se puede, de pronto arañando y preguntando. Y una forma de ver qué hacemos las nutricionistas es entender que somos las profesoras de nutrición de todos ustedes. Cuando uno se informa puede llenarse de herramientas que permiten alimentarse de una manera un poco más económica y asegurar que tengamos unos hijos creciendo de manera adecuada. Bueno, yo quiero ahora hacer una pregunta relacionada con problemas que tienen. Yo pienso que la mayoría de colegios
o una buena parte, hay en los colegios privados, básicamente, que es ya lo que uno empieza a ver, sobre todo con los adolescentes que no quieren comer, que tienen dietas muy estrictas, que ellas siguen recomendaciones que les dan las otras amigas para que porque no quieran engordar. Eso es un problema que supongo existe en varios colegios. ¿Tú has detectado algo así? Bueno, buenas tardes. A mí me encanta el nombre de este foro o este espacio porque se llama Colegios y Papás. Y muchos de ustedes son papás y muchos de ustedes, siendo papás también, pero trabajan en instituciones educativas, tienen un doble rol ahí muy importante. Y en todo lo que han venido hablando, han mencionado la importancia de la información y del tema cultural. Y eso tiene que ver con lo que me acabas de preguntar con los adolescentes, porque también hay una falta de información y una presión cultural. Ahora Internet lo sabe todo, Google lo sabe todo. Ya después habrá un espacio para hablar de nuevas tecnologías y demás, más adelante, pero es una realidad que también es la fuente de información que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes actualmente y que los adultos tenemos la responsabilidad de entrar a contrarrestar esa información que llega sin filtro respecto a qué hay que comer, qué es una alimentación sana. Entonces no se comen ninguna proteína, abandonan las proteínas de cualquier índole porque se puso de moda y hay que tener información como la que nos acaba de comentar Adriana. Al respecto quiero decir que lo vamos a mencionar al final, pero hablando de herramientas, Red Papás tiene una herramienta gratuita y disponible en un clic. Esa información en Internet pueden tomarlo ustedes cuando quieran. Tienen un kit que se llama, bueno, ya miramos el enlace, pero es redpapás.org/alimentación sana. Y todas las recomendaciones que les acaba de decir Adriana están ahí. Pero es importante que no creamos que los papás son un repositorio de información. Entonces yo digo, ay, hay que desayunar. Ajá, pero hay que desayunar. ¿Y cuál es la realidad del colegio? Los niños tienen que comer bien. ¿Cuál es la realidad de los adolescentes? ¿Qué es lo que creen que hay que comer culturalmente que se consume? Y no hacer como mandar o organizar a los papás la lista de qué deben comer, sino trabajar con los papás, trabajar de la mano con los profesores y con los mismos estudiantes. Y así es que podemos empezar a transformar culturalmente este tipo de cosas. Ese tema de alimentación, yo también quiero decir que nos debe servir para llamar la atención sobre algunas costumbres que nosotros no promovemos, que favorecen tener buena salud. Es fundamental en la alimentación la preparación adecuada de los alimentos, el mantenimiento adecuado de los alimentos, especialmente en tierras calurosas como es Cartagena, el Caribe y muchas ciudades del país, la importancia de la refrigeración. Y en los niños, y en eso tenemos absoluta responsabilidad de todo, el lavado de manos antes de comer. Pero no como una imposición, ni como un castigo, ni como algo que se tenga que ver como una imposición, sino como una necesidad que facilita o evita que haya infecciones agregadas y que los colegios pueden de alguna forma generar prácticas que nos ayudan a esto. Dime, Adriana, perdón. El tema de la manipulación. Importantísimo. Esta mañana, mientras que nos organizábamos para venirnos con mi esposo, oíamos de una intoxicación de niños en Barranquilla, 40 niños en Barranquilla intoxicados con un vaso de leche y un sándwich de queso, pues calculen. Con el tema, quería hacer una anotación al margen de lo que hace Angélica con el tema de las modas y los adolescentes. Yo creo que la responsabilidad de padres y educadores en ese tema es muy, muy importante porque hoy en día la presión del medio por tener una figura perfecta que no es perfecta, es muy grande y en gran parte los padres somos responsables de eso. Hace poco estaba yo en un almacén Éxito midiéndome un pantalón y al lado mío había una mamá con una niña que por el tono de la voz debía tener como 9 o 10 años y la mamá le decía, ¿sí ves? No te cabe el pantalón porque tú comiste una empanada, es que mira cómo tienes esa barriga. Y yo decía, Dios mío, ¿qué les están enseñando a sus hijos? A los niños hay que enseñarlos a quererse y aceptarse como son. No, aceptarse no quiere decir que si el niño, como tiene malos hábitos de alimentación, está con un sobrepeso importante, no le paremos bolas, pero no los debemos maltratar, sino si yo enseño a un hijo a quererse, a respetarse, a aceptarse como es, para él es mucho más fácil
asumir su vida y salir adelante ante sus dificultades. Entonces yo quiero hacer aquí un llamado muy, muy especial porque la presión del medio en toda nuestra Colombia es muy complicado. Yo tengo niñas de 15 o 16 años que ya se han sometido a cirugías estéticas. ¿Y quién paga esas cirugías? Son los padres y niños de todos los niveles, no son solamente niñas de estratos 6 y 7. Entonces una reflexión especial para padres y educadores. Enseñémosles a quererse, a respetarse y a aceptarse y tendremos hijos felices. Mónica, ¿tú querías decir algo? Sí, la parte del acompañamiento de los padres es fundamental. En los primeros años y finalmente en los ciclos de vida, cada ciclo tiene unas necesidades de alimentación diferente. Pero sobre todo en la adolescencia, el acompañamiento del padre de familia, el acompañamiento de un cuidador, de una figura, es importante. Muchos problemas de trastornos de alimentación, y eso lo sabemos todos, muchas veces pasan inadvertidos. Cuando el problema se vuelve grande es cuando nos damos cuenta que eso venía la niña sin comer, y la niña y el niño, porque finalmente se ha hablado de las niñas anoréxicas o de las niñas bulímicas, pero esto no es un problema de niñas, es de niños y adolescentes. Entonces, cuando nos damos cuenta, resulta que venían, hacía muchos meses que no comían, ¿y dónde estaba el acompañamiento de la persona que estaba ahí cerca? Yo tuve el caso de una niña que llegó desmayada al área de salud, a la enfermería, y cuando me puse a hablar con ella me dijo, es que estoy en dieta. Ah, ok, ¿y cuál es tu dieta? No, es que me volví vegetariana. Ah, ya. ¿Y qué es una dieta vegetariana? Ah, pues dejar de comer. Tú dejas de comer durante todo el día y entonces tú te vas convirtiendo como en un vegetal. Entonces, finalmente uno dice, ¿dónde está el acompañamiento de esta niña? ¿Dónde está su grupo de amigos? Es ahí donde nosotros como papás debemos tener alianzas, debemos ser amigos de nuestros hijos en el buen sentido de la palabra, pero tenemos que ser amigos de los amigos de nuestros amigos, de nuestros hijos, porque cuando hay un problema de alimentación, sea por exceso o sea por déficit, porque también hay por exceso, nos damos cuenta que si captamos un niño, no es un niño, no es una niña, es un grupo, porque lo convierten en moda. No es necesariamente porque yo me quiera cuidar, sino porque es que necesito ser aceptada en ese grupo. Entonces, esa reflexión del acompañamiento, del estar cerca, es muy importante. Mónica, gracias. ¿Usted tiene algún problema relacionado en los niños con sus niños de la boquilla? Bueno, pienso que también los profesores son muy importantes para que los padres se den cuenta de la sintomatología que está presentando un chico. A veces porque los padres salen a trabajar desde muy temprano, no se dan cuenta si comió adecuadamente, si comió a la hora, y algo pasa en el colegio, en el lugar donde ellos permanecen la mayoría del tiempo. Entonces los profesores nos damos cuenta y tenemos que ser esos acompañantes, digamos, pilosos para que puedan los padres saber por qué situación está pasando el muchacho. Creo que en muchas ocasiones hemos podido como docentes participar anticipadamente en la problemática que tiene o muestra el niño, si es aceptado en el grupo, si es rechazado, si sufre el bullying por su condición de salud, por su obesidad o por su bulimia que está presentando. Entonces, es muy importante hacer ese binomio docentes, padres de familia, para poder ver en las causas, en las cosas que está pasando al muchacho, poder ver algo para ayudarle en su salud física. Bueno, vamos a terminar de hablar de lo que tiene que ver con nutrición y con alimentación en la escuela con una pregunta que me encuentro acá del público, y les aprovecho para que
vayan pasando sus preguntas y de esa forma ustedes también participan en este diálogo. Y esto quiero que me ayude a contestar nuestra psicóloga. Yo contesto la parte que yo puedo contestar. La pregunta es interesantísima, es una pregunta que ustedes, algunos, se podrían hacer en relación a esto de otro alimento. ¿Existe evidencia de un vínculo entre el consumo de carne, pollo y la agresividad en niños y adolescentes? Claramente no. O sea, desde el punto de vista médico, nosotros no podemos, no tenemos ninguna evidencia de que haya un alimento específico como la carne o el pollo que tenga que ver con conductas agresivas en niños. Hay otras, ustedes esta mañana asistieron al módulo de problemas de comportamiento, hay algunas cosas que se habían hablado de colorantes y cosas relacionadas que son facilitadores, pero son realmente generadores. Pero, ¿tú qué opinas de esta pregunta? Yo tampoco conozco ninguna evidencia respecto a esa relación, pero me encanta que haya salido ese tipo de cosas, porque eso es lo que hay que preguntar en los colegios, cuáles son las creencias que hay alrededor de la alimentación, y alrededor de eso es que hay que trabajar en cada colegio. Por eso uno no puede trabajar lo mismo en todos los colegios, sino que cada uno debe tenerlo, pero no conozco ninguna relación. Ustedes me dijeron, perdón, me vuelven a levantar la mano, ¿cuántos de los padres que hay aquí o de los participantes son de colegios públicos? La inmensa mayoría, ¿no? Ok. Ustedes todos los papás, ¿tienen carnet de vacunación de sus hijos? Sí. Todos. ¿Esos carnets los revisan con periodicidad? ¿Esos carnets se los piden en el colegio público? No, alcen la mano los que les dicen que sí. No lo piden. No lo piden por una razón. ¿Por qué no lo pide, hermanita, usted? Bueno, no lo pedimos porque no es una camisa de fuerza. El que tener vacunados a nuestros hijos es una cuestión ya de compromiso personal del padre de familia. Y lo que sí pedimos es el registro civil más el CISBEN. Y deberíamos de pedir como norma toda la de la vacunación. ¿Por qué? Porque el niño, estando vacunado, es un niño sano que ingresa al colegio, pero no se les exige. El gobierno no lo ha pedido como exigencia y es un compromiso de los padres tener todas las vacunas. Incluso, doctor, disculpe, para la vacuna del papiloma humano tenemos que pedir permiso a los padres de familia y ellos deben dar un aval para que esa vacuna se coloque en el colegio, pero no nos autorizan pedir este carnet. Perfecto. O sea, el mensaje es que no es lo que no sea obligación, no significa que no sea de alguna forma obligante y responsabilidad de uno. El hecho de que sea obligación algo o no obligación no permite que uno lo excluya o lo haga. Posiblemente, o es una obligación ponerse el cinturón de seguridad, pero fundamentalmente es una responsabilidad con uno mismo ponerse el cinturón de seguridad, no manejar borracho, pero no porque le ponen el parte o el comparendo o porque lo detienen, es porque realmente está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Lo mismo es que con los carnets de vacunación. En los colegios privados, yo les adelanto, en los colegios privados, de acuerdo a la institución y de acuerdo al grado de escolaridad y de acuerdo también a distintas ciudades, es parte de la normativa de la exigencia de algunas secretarías de salud exigir el carnet de vacunación. Partimos de la primicia de la responsabilidad que tenemos con nuestros niños y estamos viviendo en comunidad. Y cuando uno vive en comunidad, pues está expuesto a contraer enfermedades y a transmitir también las enfermedades. Y es una obligación también de los colegios abrir espacios de promoción y prevención. Y uno de los factores importantes, los colegios privados, y por ejemplo en el caso de los colegios privados en Bogotá, aparte del certificado de vacunas, se piden otros documentos.
y son básicamente para hacer programas de promoción y prevención en las enfermedades de los niños. O sea, no viene la obligación como tal en los niños grandes, pero sí, por ejemplo, la Secretaría de Integración en Bogotá sí lo pide como requisito el plan ampliado de inmunizaciones para la primera infancia. Nosotros sí debemos de pedirlo, pero no solo pedirlo, debemos analizarlo también. ¿Qué vacunas tiene? ¿Qué vacunas le faltan? ¿Qué edad las tienen? Porque pues obviamente hay un grupo de edad adecuado para las diferentes vacunas que hay. Y ese podría ser un acuerdo, perdón, porque aquí hay profesores también y padres de familia que hacen o representan asociaciones de padres de familia. De hecho, Red Papás lo hace. O sea, hacer acuerdos que si bien no nazcan del acto obligatorio, sí nazcan de las ventajas que ganan con ellos. Por ejemplo, la hermana no tiene la obligación de pedir un carnet de vacuna, pero si ella habla con su asociación de padres de familia o con su grupo de profesores, vale la pena que hacer una revisión para orientación sobre las vacunas que están faltando. Recuerden que las vacunas que que se ofrecen en el país son absolutamente gratuitas, que tienen incluidas el Plan Nacional de Vacunación, son unas vacunas bastante completas a las que ustedes pueden acceder y eventualmente revisar, y la hermana ya haremos algunas acciones para facilitar la revisión y la promoción de la salud a través de una vacunación que no solamente va a proteger al niño, a la niña o al adolescente, sino también van a proteger a los demás. ¿Cuántas de ustedes, para hablar de un tema absolutamente costeño, cuántas de ustedes piensan que la vacuna contra el papiloma virus humano, el VPH, es mala? Con toda confianza. ¿O es peligrosa? O sea, ¿todos los demás piensan que es buenísima? Alcen la mano a todos los que piensan que es importante. ¿Todas ustedes le indicarían a sus hijas que se pongan la vacuna de papiloma? Alcen la mano. ¿Sí? ¿Y quién que no se la ponga? Bueno, lo que más conocieron ustedes de impacto en los diferentes medios sociales ocurrió en una población caribe, en el Carmen, fue en el Carmen de Bolívar, ¿no? Sí. Ok. Lo que se ha evidenciado desde el punto de vista médico es que esa reacción no fue una reacción propia de la vacuna o que tuviera que ver con una acción tóxica de esa vacuna. Hay reacciones con la vacunación del papilomavirus humano y con otras vacunas que pueden producir mareos o algún trastorno y que fueron interpretados obviamente con alguna ansiedad por alguna de las niñas adolescentes que se vacunaron e hizo una reacción en cadena desde el que obviamente les produjo mayor ansiedad a las distintas niñas que vieron cómo sus niñas se mareaban. Cuando yo era chiquito y cuando yo era adolescente, para ir a la misa y para ir a comulgar había que estar en ayuno. El doctor Posada, que comulgaba cuando eso, también le tocó ir en ayuno y caían los estudiantes habitualmente en la misa, ¡pum!, se caían desmayados porque estaban en ayuno y ahí sí ya no eran solamente desayunados, sino estaban en ayuno. Esto, de alguna forma, el que caía uno y el que caía el otro, y se presentan reacciones frecuentes. O sea, cuando alguien vomita, a la otra persona le dan ganas de vomitar. Entonces, de alguna forma, esas reacciones, cuando se masificaron, hicieron pensar que había un efecto deleterio, que había un efecto dañino de la vacuna y una reacción. ¿Tú tienes algo que decir? Perdón. Estamos de acuerdo, no se ha dicho la última palabra, ni la estamos diciendo aquí, ni en eso, ni en nada. Hasta donde se conoce, absolutamente nada. O sea, aquí ningún médico es Dios. Nosotros a veces tenemos una palabra ahí que nos ponemos encima que es MD, que ni somos medio Dios tampoco. Y en medicina nunca se dice la palabra, ni en psicología, ni en pedagogía, ni en nutrición. Siempre hay una dinámica y hay una presunción.
hay una presunción basada en evidencias médicas. Desde luego no puede ser en experiencias extemporáneas. En este momento, la evidencia médica en el mundo no ha podido encontrar una relación directa entre la vacuna del papilomavirus humano y un efecto dañino en el ser humano también, ni en niñas ni en niños. Y en este momento la recomendación mundial es que se aplique vacuna. Que sí, efectivamente pasó algo más de tipo psicógeno que otra cosa. Hasta que no se demuestre lo contrario, esa es la recomendación que nosotros podemos hacer como médicos. Creo que están de acuerdo las enfermeras escolares y en general el grupo, con algunas disidencias que vuelvo a repetir, respetamos porque no hay unanimidad absoluta en todo, ni en estos aspectos médicos tampoco los hay. Pero yo quería... Quiero, porque ya aquí estoy esperando más preguntas, a ver si logro, pero quiero hablar de algo que empezaría Mónica, que es enfermera escolar, a contarnos. O sea, ¿cuáles son los problemas de salud ya del niño enfermo? ¿Cuál es el niño? ¿De qué se enferman más los niños cuando van al colegio? ¿Qué les preocupa a ustedes y qué los obliga a atender niños con fiebre, con tos, con diarrea, con mareo? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Cuando nosotros mandamos como padres de familia nuestros hijos al colegio, pues lo que menos queremos es que se enfermen, ¿cierto? Y lo que menos queremos es que en el transcurso del día nos llamen a decirnos el niño se enfermó o el niño se cayó, debe venir por él. Pero pues no estamos exentos de eso. Nuestros niños, la mayor causa de consulta en las enfermerías escolares son los accidentes. Los accidentes sean por el deporte, accidentes por la rutina diaria, accidentes por no prevención de ellos mismos. Y las enfermedades que más nosotros vemos es, digamos, el motivo de consulta, más que llamarlo enfermedad, son los dolores, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de cuerpo. Pero la gran mayoría de estos dolores tienen un trasfondo. Muchas veces es la ansiedad de llegar al mismo colegio. Los niños se desadaptan. En un solo fin de semana un niño se desadapta. Entonces, cuando son los lunes o los martes después de un lunes festivo, las enfermerías se llenan y se llenan con dolores de cabeza. Y cuando uno va a hablar es el niño pequeño que está extrañando a su mamá o a su papá, el niño grande que está extrañando a su papá porque lo ve cada 15 días y justo le tocaba el domingo anterior y el papá no llegó por él, extraña a la novia porque pues hacen amigos. Entonces, más que llega a la enfermería es ¿por qué llega? Y la pregunta aquí es, llegan a la enfermería y en los colegios que no hay enfermería, ¿qué pasa? Entonces… Bueno, pues preguntémosle eso a la hermana, porque la hermana ya nos contó que la hermana, además de hermana, es enfermera y ambulancia. Sí. Entonces, cuéntenos qué pasa con sus niños. Pero conjuntamente enfermera con los profesores, sí, porque ellos ayudan a, este niño tiene tal cosa y ambulancia porque cuando se enferma algún alumno, el profesor que tiene un carro es el que nos sirve para llevar al muchacho hasta la policlínica o el lugar. ¿De qué se enferman nuestros niños? La virosis. Comienza uno en el salón y esto se cunde de una vez, al día siguiente son 4 que faltan, a la semana a veces hemos tenido casi 15 niños de un salón y no podemos decir que los papás no los atienden. Hay virosis que van y ya todos nosotros sabemos que nos van a dar acetaminofén, entonces no hay ninguna cuestión de salud que les diga está incapacitado por tal cosa, sino que ya sabemos que tiene la virosis y fulano tiene la virosis, ¿sí? Y entonces aquí en la costa el virus cunde y de eso es lo que más se enferman los niños.
Como no tenemos enfermería y si se enferma no viene a clase. Ese es lo normal que… Ok, ¿ustedes administran algún medicamento en el colegio? No podemos administrar en absoluto nada ni para los golpes. ¿Por Perfecto. qué? Porque si es alérgico y esto nos entutela, entonces ningún colegio oficial aguanta una tutela por esto. Perfecto. ¿Sí? Ni Perfecto. acetaminofén. ¿Y ustedes en un colegio privado en Bogotá? En un Mónica. colegio privado tenemos guías de manejo y tenemos protocolos y, por ejemplo, los medicamentos que los niños deben de administrarse debe respaldado por una fórmula médica, siempre en comunicación directa con la mamá o con el papá o con el cuidador, pero sí se le administran medicamentos. Obviamente, como les decía anteriormente, cuando nosotros pedimos ese carnet de vacunas, también pedimos una ficha médica. Y en la ficha médica van unos antecedentes, entonces sabemos previamente las alergias de los niños, tenemos una comunicación directa con el padre si tenemos alguna duda, entonces, y con ese antecedente, con unas guías de manejo, por eso es lo importante que sea una enfermera profesional, que tenga toda la potestad para poder definir qué medicamento se le puede dar o qué no se le puede dar. Pero básicamente los medicamentos deben ir con una fórmula médica porque estamos en contra total de la automedicación. Pero porque sobre todo la automedicación de mamá, a veces la mamá lo llama a uno y hay que darle tal y tal y tal y tal cosa. Cuando lo lleva al médico, no, eso fue hace como un año. De las personas No, no que hay aquí en el auditorio, ¿hay alguna que su hijo tenga que tomar algún medicamento permanentemente o en forma que va más allá del eventual que tenga que tomar por la gripa o por la fiebre? Bueno, eso no se presenta frecuentemente, pero eventualmente hay algunos medicamentos adecuadamente formulados por los médicos. En ese caso, por favor, comuníquese siempre con su colegio, lleven el respaldo que el colegio tiene, en ese caso, la posibilidad de facilitar la medicación formulada por su médico para que se dé durante las determinadas horas que por alguna otra circunstancia, vuelvo a repetir, en forma prolongada o en forma ocasional. Estoy poniendo un ejemplo, un antibiótico que se tenga que tomar, vuelvo a repetir, formulado, entonces el colegio facilite darlo. Mientras tanto, en principio no, porque no hay protocolos y la inmensa mayoría, y esto me sirve, la inmensa mayoría de colegios del país no tienen enfermeras escolares. Ese es un tema en el que hay que ir avanzando con una responsabilidad en ese proceso, que es ayudarles a ustedes en actividades de promoción y de salvaguarda de la salud y de la problemática que encara los niños, las niñas y los adolescentes. Fundamentalmente el papel de la enfermera escolar es eso, ayudar en la promoción de la salud. Y aquí quiero volver a un tema porque parece que es el que más ha interesado a todo el auditorio, en que no vuelvo a utilizar en este diálogo o a conversar con Adriana. Empecemos con Adriana, porque me da una pregunta: ¿la desnutrición disminuye el aprendizaje del niño, afecta el aprendizaje del niño? ¿Ustedes qué creen? Bueno. No Adriana. solamente la desnutrición, que puede determinarse como bajo peso o talla baja, incide en el proceso de aprendizaje de los niños y en el crecimiento, sino hablemos más bien de malnutrición. Malnutrición engloba un poco más grande, engloba la obesidad y el sobrepeso, engloba a los niños de talla baja, los niños con peso bajo, y una situación que es muy, muy grave en nuestra población, en toda nuestra Colombia. En los últimos 5 años, la incidencia de obesidad y sobrepeso en los niños aumentó en un 25%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 niños presenta sobrepeso y obesidad. Y en el tema de talla baja, 1 de cada 10 presenta talla baja. Entonces, ambos programas son delicados, pero el tema de la obesidad es un tema súper complicado
Y un niño que empieza a tener problemas de sobrepeso y obesidad desde pequeño va a ser un adulto con problemas de salud, un adulto obeso, un diabético muy temprano, que necesariamente va a afectar el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, no solo nos tenemos que preocupar porque esté de bajo peso, pensar que los niños gorditos son sinónimo de salud, eso es un término absolutamente errado, y tenemos que estar muy pendientes porque el equilibrio de nutrientes, el que yo tenga adecuada alimentación, es lo que permite que yo tenga un hijo que crezca de manera sana. Y un comercial que no es mío, naturalmente, la FAO, que es la Organización de los Alimentos y la Agricultura en el Mundo, ha hecho un énfasis especial de que tengamos un 5 en la dieta. Cuando yo era chiquita, en el colegio la mejor nota era un 5. El 5 prevalece en que debemos tratar de que los niños y los grandes comamos 4 frutas y una verdura a diario. Ahí tenemos que procurar conseguir las frutas que estén más a mano en nuestra disposición económica, y además tengamos la posibilidad de que los niños, las niñas, los papás coman verduras todos los días. Y sin ánimo de ofender a la parte cultural alimenticia de la gente de la costa, en la costa se comen poquísimas verduras, y verdura puede ser una tajada de tomate, puede ser un aguacate, puede ser una zanahoria. Entonces, ese equilibrio de nutrientes, el lograr ese 5 en la dieta, indudablemente ayuda a que vayamos formando nuestros hijos en una salud nutricional idónea. Gracias. Bueno, la conclusión, eso pienso yo que ustedes la captaron. O sea, el problema del país, de Colombia y de todas las comunidades en general no es solamente un problema de desnutrición, sino es un problema de malnutrición que engloba también el sobrepeso, que cada vez va siendo más importante y se convierte en otro problema de salud pública en nuestro país. Pero volvamos, no sé quién está acá. Estamos de acuerdo, el doctor Posada, que es un pediatra experto y poricultor, llama la atención sobre los micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes, doctor Posada? Ok, son muchos más, y los aportes de hierro y zinc son importantes en la dieta. Y ahora terminaremos, que nos faltan 4 minutos con eso, pero quiero hablar de los problemas del aprendizaje y quiero hacer una breve introducción para comentar algo de eso. No sé quién está cantando por allá, o soy yo. Y ustedes vieron que así como hablamos de que no solamente hablamos de desnutrición, sino malnutrición, que es algo que engloba y reconoce otro aspecto que nos está afectando a nuestros niños, que es el sobrepeso y la malnutrición, que incluye deficiencia de micronutrientes, de hierro y de zinc, fundamentalmente, para recordar algunos. También los problemas del aprendizaje pueden ser debidos a problemas orgánicos, o sea, no todo niño mal estudiante es que no quiera estudiar, pueden tener también deficiencias visuales. Y ustedes que tienen dentro de nuestro sistema de salud, con esas deficiencias enormes que tenemos y que reconocemos nosotros, también tienen que evaluar en esos problemas de aprendizaje otras cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo? Tú, a la pura problemática del niño mal estudiante, y en esas incide mucho los trastornos visuales. Sí, completamente de acuerdo, pero no sé si tengo oportunidad, por lo que ya estamos cerrando, para hacer un comentario de 30 segundos. Puede que la ley, desde su Secretaría de Salud municipal, departamental, no lo obligue a ciertas cosas como institución educativa, pero hay algo que sí hace la ley, desde la Ley General de Educación, y es que un fin de la educación es fomentar la promoción, preservación de la salud y la higiene y la prevención de enfermedades. Y eso implica que nuestros colegios no sean solamente para reportar eventos en salud, sino que de verdad sean lugares para promover la salud, que no sea solo decirle tiene que desayunar y controlar que el gobierno nos dé esta merienda o que yo como papá lleve tantos alimentos, sino que haya programas donde se le enseñe a la gente qué debe comer, por qué se come, ser consciente de lo que come, para qué se come.
que el tema de la vacunación no es un tema de, es muy importante ponerla, pero ¿cuántos papás la pusieron con miedo? Simplemente porque antes de que se dio la instrucción, una circular se mandó y se dijo se va a poner la vacuna tal día. ¿Qué diferente sería si antes de ese día de vacunación hay un momento en que los papás resuelven dudas, en los que tienen la oportunidad de opinar, de consultar, cuando esa decisión se toma sin miedo porque se involucró a los padres de familia y porque se les dio la información que está basada en la evidencia para que puedan hacerlo con tranquilidad y que si después de eso deciden no hacerlo, también sean conscientes de las implicaciones que no hacerlo tiene. Y eso implica tener un programa permanente de promoción y prevención en salud. ¿Cuántos colegios tienen un currículo escolar que habla de habilidades para la vida? Si sabemos que la asertividad, la ansiedad, la presión de grupo tienen como son factores de riesgo de patologías comunes en el colegio, ¿cuántos colegios realmente dentro de lo largo, desde preescolar, empiezan a hablar de autocuidado, de habilidades para la vida? ¿Cuántos hablan de alcohol? ¿Cuántos hablan de tabaco? ¿Cuándo lo hablan? ¿Cómo lo hablan? ¿Hacemos charlitas? Entonces viene alguien y le hace la charla, ¿o realmente estamos incluyendo eso dentro de biología, dentro de educación física, dentro de español y demás? Entonces yo creo que, por supuesto, la alimentación es muy importante, pero creo que lo que tenemos que creer todos, papás, profesores y Estado, es que es una responsabilidad de todos volver nuestros colegios territorios saludables. Ya finalizamos, pero yo, para ser muy estrictos con el horario, posiblemente en esta hora no hemos cumplido las expectativas de todos. Pero hay una cosa que quiero resaltar en las palabras de Angélica María, de las palabras finales que podrían servir. Este salón se llamó Los Diálogos del Simposio. Los procesos de salud y de mejoría de la calidad de nuestra vida son frutos de diálogos, son frutos de conversaciones y no de imposiciones ni de los doctores, ni de los médicos, que creemos muchas veces que sabemos más, sino son, y en los colegios, son frutos de los diálogos donde ustedes, como padres de familia, como asociaciones de padres de familia, como profesores y como comunidad en general, tienen un papel muy importante para exigir adecuadamente en el colegio que esa promoción de la salud y esa prevención, mediante una serie de mecanismos y de herramientas y de instrucciones que se puedan llevar a cabo, sea lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes y de nuevo el aplauso es para todos ustedes. Gracias.